Oración a San Pedro Apóstol. ¿Quién fue San Pedro Apóstol? San Pedro Apóstol, también conocido como Simón Pedro, fue uno de los primeros discípulos de Jesús y el fundador de la Iglesia Católica. Está considerado como el primer papa de la Iglesia y como el líder de los apóstoles. San Pedro fue un hombre de fe y fue un fuerte defensor de la palabra de Dios. ¿Por qué orar a San Pedro? San Pedro fue un líder espiritual y un gran ejemplo de fe y amor. Muchas personas creen que orar a San Pedro puede ayudarlas a conseguir la ayuda espiritual que necesitan para afrontar los desafíos de la vida. Es común orar a San Pedro para pedirle ayuda para encontrar confianza en la fe, encontrar el perdón, recibir la sabiduría y la dirección de Dios, encontrar la curación espiritual, encontrar la paz interior, convertirse en una mejor persona. Oración a San Pedro Apóstol. A continuación se presenta la oración a San Pedro Apóstol. Querido San Pedro, te pido que me ayudes a encontrar la luz de Dios en mi vida. Ayúdame a confiar en mi fe y a buscar la dirección de Dios para mi vida. Por favor, ayúdame a encontrar el perdón, la sabiduría y la curación. Ayúdame a encontrar la paz interior y a convertirme en una mejor persona. Te pido esto con todo mi amor y devoción. Amén. Otras oraciones a San Pedro. Además de la oración anterior, hay muchas otras oraciones que se pueden orar a San Pedro. Estas incluyen: oración a San Pedro para la protección. Oh San Pedro, te pido que me des protección en mi vida. Ayúdame a encontrar la seguridad y la fuerza para afrontar los desafíos de la vida. Oración a San Pedro para la curación. Oh San Pedro, te pido que me des la curación espiritual que necesito. Ayúdame a encontrar la paz interior y la alegría en mi vida. Oración a San Pedro para la sabiduría. Oh San Pedro, te pido que me des la sabiduría y la dirección que necesito. Ayúdame a encontrar el camino correcto en mi vida. Conclusión. Orar a San Pedro Apóstol es una excelente manera de conectar con un líder espiritual que fue un gran ejemplo de fe y amor. Esta oración se puede usar para pedir la ayuda de Dios para encontrar la confianza en la fe, el perdón, la sabiduría, la curación espiritual, la paz interior y la dirección para convertirse en una mejor persona. ¿Qué se le puede pedir a San Pedro? San Pedro, también conocido como Simón Pedro, fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Estaba entre los primeros seguidores de Jesús, y se le considera el fundador de la primera comunidad cristiana de Jerusalén. Se le conoce como el jefe de los apóstoles, y se le considera el primer papa de la Iglesia Católica. Es tradicionalmente venerado como un patrón de los pescadores, y comúnmente se le pide ayuda en las situaciones difíciles, protección para los viajes, y fuerza para superar los obstáculos. También se le invoca para proteger contra los peligros del mar y para proteger a los niños. Oraciones. Oh San Pedro, por favor, ven a mí en mi necesidad e intercede por mí ante el Padre. Oh San Pedro, por favor, ayúdame a tener la fuerza para seguir adelante. Oh San Pedro, por favor, protege mi viaje a donde quiera que vaya. Oh San Pedro, por favor, ayúdame a superar los obstáculos que se interponen en mi camino. Oh San Pedro, por favor, protege a mis hijos de todo mal. ¿Qué se le puede pedir a San Pedro y San Pablo? San Pedro y San Pablo son dos de los apóstoles más importantes de la Iglesia Católica. Estos dos santos fueron seguidores de Jesús y testigos de sus enseñanzas. Ambos fueron importantes misioneros y llevaron la palabra de Jesús a lugares remotos. San Pedro, se le conoce como el primer papa de la Iglesia Católica y se le considera el fundador de la Iglesia. Se le conoce como el Roca, porque Jesús le dio la tarea de construir su Iglesia sobre él. San Pablo, se le considera el apóstol de los gentiles. Su trabajo fue llevar el Evangelio a los gentiles y predicarles sobre la salvación que viene a través de la fe en Jesús. A San Pedro y San Pablo se les invoca para pedir ayuda en tiempos de dificultad. Se les suele pedir la gracia de tener una fe fuerte y una vida cristiana virtuosa. Se les pide también para obtener ayuda en los momentos de tentación y para tener la fortaleza de seguir el camino de Dios. ¿Qué es la sombra de San Pedro? La sombra de San Pedro es una figura geométrica que se forma cuando los rayos del sol caen en ángulo perpendicular sobre una estructura, como una iglesia, una torre o una casa. Esta figura se ha asociado con el apóstol San Pedro a lo largo de los años debido a que una de las sombreras de San Pedro presenta una forma similar.
La sombra de San Pedro también se conoce como la sombra del Papa o la sombra de la cruz. En cuanto a la interpretación simbólica de la sombra de San Pedro, esta figura se ha asociado con el poder de Dios sobre la tierra. Algunos creen que esta sombra es un signo de bendición que se manifiesta sobre los lugares en los que Dios opera. La sombra de San Pedro es una figura geométrica. Se forma cuando los rayos del sol caen en ángulo perpendicular sobre una estructura. Se ha asociado con el apóstol San Pedro a lo largo de los años. También se conoce como la sombra del Papa o la sombra de la cruz. Se ha asociado con el poder de Dios sobre la tierra. Algunos creen que esta sombra es un signo de bendición. ¿Qué hace el santo San Pedro? San Pedro fue uno de los discípulos de Jesús y el primer papa de la Iglesia Católica. Se le conoce como el príncipe de los apóstoles y está considerado como uno de los principales santos de la Iglesia. San Pedro fue un testigo de la vida de Jesús y su testimonio fue una de las principales fuentes de información para los escritos de los Evangelios. Es venerado como el fundador de la Iglesia Católica y el líder de la Iglesia Universal. San Pedro es conocido como el portavoz de Dios y se le considera el protector de la Iglesia Católica. Se le otorga el título de Rey de los Apóstoles.